Nadie podría imaginar que la vida de un simple niño, perdido entre semáforos y esquinas, encerrara un secreto tan poderoso. Caminaba con pasos pequeños, pero llevaba en sus ojos un destino gigantesco. En sus manos, solo una caja de balas. En su corazón, la esperanza de sobrevivir otro día. Para muchos, él era simplemente otra persona invisible en la ciudad. Pero lo que nadie sabía, es que dentro de esa mirada cansada vivía un sueño capaz de transformar no solo su vida, sino la vida de miles de personas. Y fue precisamente este pobre chico, ignorado por tantos, quien un día sorprendería al mundo entero, convirtiéndose en multimillonario. ¿Cómo sucedió esto? Y, más aún, ¿por qué decidió usar su fortuna de una forma que nadie esperaba? Cada mañana, incluso antes de que los primeros rayos del sol atravesaran el horizonte, ya estaba despierto. El frío de la mañana todavía castigaba su fina piel, su pequeño cuerpo temblaba, pero había algo que no la dejaba desistir, la necesidad de continuar. Con pasos lentos, casi arrastrados, cogió su caja de bombones, un objeto sencillo, pero que para él era el único puente entre el hambre y el siguiente plato de comida. El cielo todavía estaba oscuro y las calles, mojadas por el aire nocturno, reflejaban las pocas farolas encendidas. El niño caminaba en silencio, oyendo solo el sonido de sus propios pasos y los rápidos latidos de su corazón. Sabía que aquel sería otro día de lucha, otro día de incertidumbre, pero también de esperanza. En los semáforos se oían bocinas y motores mezclándose con el ruido de voces apresuradas. Hombres con corbata, mujeres elegantes, jóvenes estudiantes, todos con prisa, todos con destinos diferentes. Y allí estaba él, pequeño, casi invisible en medio de esa multitud. Sostenía los caramelos en sus manos heladas y, cuando un coche se detuvo, se acercó tímidamente, con una sonrisa que ocultaba el dolor. Algunos compraron sin mirarlo a los ojos. Otros ofrecieron una moneda solo para librarse de la incómoda escena. Pero muchos, simplemente cerraron las ventanas, miraron hacia otro lado, fingieron que no existía. Y cada vez que esto ocurría, al niño le dolía el pecho. Le dolía porque, en el fondo, no quería limosna. No quería compasión. Él solo quería tener la oportunidad de ser visto, de ser recordado como alguien valioso. A veces, cuando el semáforo tardaba en cambiar, se distraía mirando el cielo. Miré las nubes e imaginé cómo sería vivir en un mundo diferente. Un mundo donde pudiera tener una cama cálida, comida en la mesa y, lo más importante, alguien que creyera en él. Pero pronto fue interrumpido por el ruido de la ciudad, volvió a la realidad y corrió para no perder a otro cliente potencial. El cansancio se notaba en sus ojos. La ropa, ya desgastada y sucia, llevaba las marcas de noches pasadas a la intemperie y días enteros caminando bajo el sol. Pero aún así, había algo especial en él. Detrás de la tímida sonrisa, una llama permanecía encendida, el deseo de cambiar su historia. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero estaba seguro de que ese no sería su final. Había inocencia en su mirada, pero también una fuerza silenciosa, casi inexplicable. Mientras otros solo veían a un niño pobre vendiendo dulces, dentro de él nació la certeza de que era posible soñar. Era como si cada moneda ganada fuera un pequeño ladrillo en la construcción de algo mucho más grande. Y, sin darse cuenta, este niño, rechazado por muchos, estaba aprendiendo una de las mayores lecciones de la vida. Que el dolor puede ser un combustible poderoso y que los sueños más grandes a menudo surgen de los lugares más inesperados. Él aún no lo sabía, pero cada paso que daba en aquella acera, cada lágrima silenciosa, cada mirada de indiferencia que recibía, lo estaban preparando para algo grande. La vida lo fue forjando en el fuego de la necesidad, moldeando su coraje en medio de la soledad. Y quizá precisamente por eso su historia no sería una más. Ella apenas estaba empezando. Y lo que vendría después no solo lo sorprendería a él, sino al mundo entero. Pasó el tiempo, y con él llegó un dolor aún mayor.
La infancia, que debería haber estado llena de juegos y descubrimientos, se convirtió para él en una batalla diaria por la supervivencia. Mientras otros niños se levantaban temprano para ir a la escuela, él se despertó para competir con la prisa de la ciudad, tratando de vender sus dulces. Mientras otros niños soñaban con regalos, fiestas de cumpleaños y abrazos familiares, él solo soñaba con un plato de comida caliente, o una noche en la que pudiera dormir sin sentir el frío clavándose en su piel. Había días en que no vendía nada. Días en los que caminaba de esquina en esquina, ofreciendo su tímida sonrisa y su cajita de dulces, pero nadie lo notaba. Y en esos días, el hambre se hacía insoportable. Me dolía el estómago, me ardía, como si cada minuto fuera una eternidad. Fue en esos momentos cuando las lágrimas aparecieron, silenciosamente, mezclándose con el sudor del esfuerzo. Pero aunque lloraba, siguió adelante. Porque en su interior, una voz le decía, no te rindas. Un día, las cosas cambiarán. El frío de las primeras horas de la mañana también era cruel. Sin suficiente ropa de abrigo, se abrigaba con cualquier retazo de tela que encontraba. A menudo dormía acurrucado en bancos de parques o aceras húmedas. Y cada vez que el viento helado lo hacía temblar, se preguntaba, ¿viviré así para siempre? ¿Podré algún día llamar hogar a este lugar? Pero lo que más dolía, no era el hambre, ni el frío. Fue indiferencia. La gente pasaba junto a él como si fuera invisible. Miraban hacia otro lado, subían las ventanillas de sus coches y miraban hacia otro lado. Algunos incluso se burlaron, diciendo palabras duras que dolían más que el hambre misma. Y en cada rechazo, en cada desaire, aprendió algo nuevo. Aprendió que el mundo puede ser cruel, pero también descubrió que dentro de él había una fuerza que nadie podía extinguir. El niño comenzó a observar, a reflexionar. Mientras vendía sus dulces, observaba el comportamiento de la gente, cómo hablaban, cómo se vestían, cómo hacían negocios. Y sin darme cuenta, estaba absorbiendo lecciones valiosas. Empezó a comprender que el secreto no era solo vender, era aprender, crecer, ver más allá de lo que los ojos podían ver. Así fue como, siendo adolescente, se dio cuenta de algo extraordinario. Mientras todos lo veían como un niño pobre más, él ya se veía como alguien capaz de lograr lo imposible. Él no solo veía las calles por las que caminaba, veía posibilidades. Él no solo veía la miseria que le rodeaba, veía oportunidades escondidas en cada rechazo, en cada moneda recibida, en cada mirada que lo disminuía. Pero esta constatación no llegó sin dolor. Antes de poder empezar a soñar en grande, tuvo que soportar humillaciones. ¿Cuántas veces te han expulsado de un establecimiento acusado de molestar a los clientes? ¿Cuántas veces te han tratado como a un ladrón solo por llevar una caja de balas? ¿Cuántas veces le han llamado niño inútil, como si sus esfuerzos no valieran nada? Cada palabra dolía. Cada rechazo dejaba huella. Pero en lugar de quebrarlo, todo esto lo hizo más fuerte. Fue como si la vida estuviera moldeando su coraje, preparándolo para algo más grande. El sufrimiento se transformó en disciplina. Soledad, en reflexión. El hambre, como motivación para nunca aceptar menos de lo que creía merecer. Y en medio de todo ese dolor, comenzó a soñar diferente. No quería simplemente comer todos los días. No quería solamente un techo sobre mi cabeza. Quería algo mucho más grande, quería demostrarse a sí mismo, y al mundo, que era posible convertir el dolor en victoria. Quería ser prueba viviente de que nadie se define por las circunstancias en las que nace. En el silencio de la noche, mirando las estrellas, se prometió: no seré solo una historia triste más. Ganaré. Construiré un futuro que nadie jamás imaginó para mí. Fue una promesa atrevida para alguien que tenía tan poco, pero precisamente por eso, se volvió aún más poderosa. Con cada moneda que recibía, cada cliente que decía no, cada lágrima que se secaba sola, sentía que estaba un paso más cerca de su destino.
Fue como si el universo estuviera poniendo a prueba su fe, su resiliencia, su capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Y así fue como, siendo adolescente, comenzó a dar forma a lo que se convertiría en su mayor logro. Sin darme cuenta, estaba construyendo no solo una historia de superación, sino el inicio de un viaje que cambiaría miles de vidas. La lucha fue dura y las heridas muchas. Pero lo que no sabía es que, detrás de todo ese dolor, la vida lo estaba preparando para el momento más decisivo de su viaje. Un momento en el que todo llegaría a su límite y tendría que elegir entre rendirse de una vez por todas o levantarse más fuerte que nunca. Fue en una noche lluviosa que todo cambió. El viento frío cortaba como cuchillas y el agua de lluvia corría por su rostro, mezclándose con las lágrimas que intentaba ocultar. En la caja solo quedaban 2 caramelos, 2 pequeños dulces que para muchos no significaban nada. Pero para él, eran el reflejo de toda una vida de lucha, de días en los que todo parecía conspirar contra su existencia. Mojado, cansado, solo, se detuvo en medio de la acera, miró hacia el cielo cubierto de nubes y susurró: «No nací para rendirme. Si la vida me ha dado tan poco, multiplicaré lo poco que tengo. Venceré, cueste lo que cueste». En ese momento, algo se despertó dentro de él. Fue como si por primera vez hubiera visto su propia fuerza. El niño de las balas descubrió que dentro de él vivía el coraje de un gigante. Sabía que no podía seguir viviendo solo con eso. Necesitaba aprender, necesitaba crecer, necesitaba encontrar una salida. Fue entonces cuando, incluso sin contar con una escuela regular, comenzó a buscar el conocimiento donde quiera que fuera posible. Recogí periódicos viejos, leí revistas desechadas y escuché conversaciones de adultos. Con cada nueva pieza de información que absorbía, sentía que su mente se expandía. Era como si estuviera construyendo, ladrillo a ladrillo, los cimientos de un futuro que nadie creía posible. Durante el día, vendía dulces. Por la noche soñé con algo más grande. Y poco a poco, ese sueño se convirtió en planes. Empezó con pequeños negocios, compraba un paquete de dulces más grande y lo revendía a un mejor precio. Después se arriesgó a vender otros productos, todavía sencillos, pero que ya demostraban su visión visionaria. El niño que había sobrevivido anteriormente comenzó a comprender cómo funcionaba el juego del dinero. Pero no creas que fue fácil. Hubo fracasos. Hubo intentos que salieron mal, días en los que perdió lo poco que había invertido. Y en aquellos días, la tentación de rendirse era grande. Pero con cada caída, recordaba la promesa que había hecho aquella noche lluviosa: no rendirse. Y esa promesa se convirtió en su ancla, su razón para levantarse, incluso cuando todo parecía perdido. Aprendió a observar los detalles. Observé que calles estaban más concurridas, que productos se vendían más rápido y que personas estaban dispuestas a ayudar. Con eso, fue refinando su estrategia, día tras día, hasta que sus pequeños logros comenzaron a acumularse. Fue la transición del dolor a la fuerza. El hambre seguía allí, el frío seguía doliendo, pero dentro de él había algo nuevo, la certeza de que se dirigía hacia un destino diferente. Con cada moneda ahorrada, con cada sonrisa ganada, sentía que ya no era solo el chico de los dulces, sino alguien con un propósito. Y lo más impresionante es que no solo soñaba con la riqueza. Sus pensamientos fueron más allá. Miró a las personas sin hogar, a los niños que pasaban por el mismo dolor que él, y pensó: algún día cambiaré eso. Algún día volveré para darles lo que nunca tuve. Este deseo ardía dentro de él como fuego. Fue como si el propio dolor hubiera plantado en su corazón la misión de ayudar a los demás. Y ese fue el combustible que lo mantuvo en marcha. Pasó el tiempo. El niño creció y su mente creció con él. Lo que comenzó con 2 caramelos en una caja se ha convertido en una visión de futuro, un negocio pequeño, pero lleno de aprendizaje. No era aún rico, no había salido aún de la pobreza, pero ya llevaba consigo la mayor riqueza de todas, la fe en que era posible vencer.
Y sin siquiera darse cuenta, se estaba preparando para el salto más grande de su vida. El destino ya estaba fijado y las señales empezaban a aparecer. Porque cuando alguien realmente decide que no se rendirá, el universo conspira para abrir caminos. Aquella noche lluviosa, que parecía una noche más de sufrimiento, había sido en realidad el nacimiento de un nuevo hombre. Alguien dispuesto a transformar su dolor en poder, sus fracasos en lecciones y su pobreza en un legado. Y fue precisamente a partir de ese momento, que la vida decidió sorprenderlo de una manera que nadie jamás podría imaginar. Pasaron los años, y aquel niño que una vez caminaba por las calles con una caja de dulces, ahora llevaba dentro de sí algo mucho más grande que los recuerdos. Llevaba disciplina, coraje y una visión que pocos eran capaces de comprender. Trabajó incansablemente. Aprendió a escuchar cuando todos lo ignoraban. Estudió cada detalle y absorbió todo el conocimiento que pudo. Mientras muchos se reían de sus sueños, él creyó. Y fue precisamente esa fe inquebrantable, mezclada con su hambre de ganar, lo que lo llevó a ver oportunidades que nadie más vio. Lo imposible sucedió. Una inversión improbable, un negocio audaz, una idea visionaria, y de repente, el chico de los dulces empezó a transformar pequeños pasos en grandes logros. En primer lugar, las ganancias tímidas. Luego, prometiendo negocios. Hasta que, poco a poco, logró algo que parecía inalcanzable, la riqueza. De niño pobre e invisible se convirtió en multimillonario. Pero sorprendentemente su mayor victoria no fue el dinero. Eso fue lo que decidió hacer con ello. Mientras muchos buscaban lujo, estatus y poder, él regresó al lugar donde todo comenzó. Regresó a las calles. No como el niño que vendía dulces, sino como el hombre que ahora tenía los recursos para cambiar la vida de quienes, un día, vivieron el mismo dolor que él. Comenzó a construir refugios para las personas sin hogar. Espacios donde el frío ya no podía matar, donde el hambre encontró un plato caliente, donde la soledad fue sustituida por la acogida y la dignidad. Cada refugio no solo tenía camas, sino esperanza. Era como si cada ladrillo erigido fuera una forma de gritarle al mundo, nadie merece ser invisible. Pero no se detuvo allí. Creó proyectos sociales para niños pobres, dándoles la oportunidad que nunca tuvieron. Libros, escuelas, cursos, oportunidades, todo aquello que antes le negaban, él se propuso ofrecerlo. Distribuía comida en las calles, pero también distribuía conocimiento, porque sabía que alimentar el cuerpo era urgente, pero alimentar la mente era lo que verdaderamente cambiaría los destinos. Y cada persona que recibió su ayuda no solo vio a un rico hombre de negocios. Vi a alguien que comprendió de primera mano el dolor del hambre, el peso del desprecio, la frialdad de la indiferencia. Él no ayudó por vanidad, ayudó porque conocía la oscuridad y ahora quería ser la luz. Lo más impresionante es que, incluso rodeado de riqueza, nunca olvidó de dónde venía. Mantuvo consigo la caja de balas, ya envejecida por el tiempo, como un recordatorio constante de sus orígenes. Cada vez que la miraba, recordaba la promesa que hice aquella noche lluviosa, no rendirme, ganar a cualquier precio, pero ganar no solo para mí, ganar para transformar el mundo que me rodea. La noticia empezó a difundirse. Revistas, periódicos y programas de televisión hablaban del multimillonario que no solo gastó en sí mismo, sino que devolvió a la gente lo que la vida le había quitado. Y, a medida que su fama crecía, él seguía siendo el mismo, sencillo, humilde, consciente de que cada victoria solo tenía sentido si era compartida. Y, en cada gesto de generosidad, dejó un mensaje silencioso. La verdadera riqueza no está en cuanto acumulas, sino en cuanto das. El cambio no fue solo financiero. Fue espiritual, emocional, humano. El niño que una vez era ignorado en las esquinas de las calles ahora era un símbolo de esperanza. Su historia demostró que no importa dónde empiezas, importa dónde decides terminar. Y lo más poderoso es que no se veía a sí mismo como un héroe. Él dijo: no soy diferente a los demás.
Simplemente decidí no rendirme. Y si yo pude, cualquiera puede. Esta humildad conquistó aún más corazones. Porque el público vio en él algo raro, alguien que ganó, pero nunca olvidó quién era. Alguien que miró hacia atrás, no con vergüenza del pasado, sino con orgullo de haberlo sobrevivido. La vida había dado su giro más grande. El chico de los dulces se había convertido en multimillonario. Pero más que eso, se había convertido en un puente. Un puente entre el dolor y la esperanza, entre la miseria y la dignidad, entre el rechazo y el amor. Y ese puente todavía estaba en construcción. Porque su misión no había terminado. Al contrario, apenas estaba empezando. Hoy en día, cuando alguien pregunta quién es, la respuesta no viene en títulos, cargos o logros. No viene en números de cuentas bancarias, ni en la riqueza que hayas acumulado. La respuesta es sencilla, llena de verdad y emoción. Solo soy el niño que vendía dulces y creía que podía cambiar el mundo. Y esta frase, tan sencilla, resume toda una vida. Porque al final no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto eres capaz de transformar. La verdadera riqueza nunca ha estado en los números. Él nunca vivió en el lujo, ni en autos ni en mansiones. La verdadera riqueza estaba en cada sonrisa de vuelta, en cada vida restaurada, en cada persona que volvió a creer en sí misma porque encontró en él un ejemplo vivo de que es posible vencer. Descubrió que dar es mucho más que recibir. Que compartir es infinitamente más poderoso que acaparar. Que te recuerden no por las cosas que compraste, sino por las vidas que tocaste, es el legado más valioso que alguien puede dejar. Y mirando hacia atrás, comprendió que cada rechazo, cada lágrima, cada noche fría y cada estómago vacío eran en realidad semillas. Semillas que germinaron en forma de resiliencia, coraje y propósito. Si no hubiera enfrentado el dolor, tal vez nunca habría encontrado la fuerza. Si no hubiera sentido el vacío, tal vez nunca habría aprendido el valor de dar. Tu historia demuestra algo que debe quedar grabado en los corazones de todos nosotros. No importa dónde empieces. Lo que importa es hasta dónde crees que puedes llegar. Es posible que hayas empezado sin nada. Es posible que hayas enfrentado la pobreza, el desprecio y la soledad. Pero si tienes el coraje de creer, de persistir y no rendirte, tu vida puede dar un giro tan sorprendente como el suyo. Porque a veces los mayores multimillonarios no son los que más tienen, sino los que deciden dar lo mejor de sí al mundo. Y quizás esta sea la mayor invitación que su historia nos ofrece hoy. No esperes a tener mucho para empezar a ayudar. No esperes el escenario perfecto para dar el primer paso. La generosidad no nace de la abundancia, nace de la decisión. Y esa decisión está al alcance de todos nosotros. Si miras con atención, verás que siempre hay algo en tus manos que puede transformar la vida de alguien. Quizás sea una palabra de aliento. Tal vez sea un plato de comida. Quizás sea un abrazo, un consejo, un gesto de bondad. Lo importante es no dejar que la vida nos haga indiferentes, porque la indiferencia es lo opuesto al amor. Y la historia de este niño, ahora un hombre, nos recuerda que no hay verdadera victoria a menos que sea compartida. La vida solo adquiere sentido cuando nos convertimos en parte de la vida de otras personas. Así que cuando pienses en rendirte, recuérdalo. Cuando sientas que no vale la pena luchar, recuérdalo. Cuando pienses que tu dolor es demasiado grande para superarlo, recuérdalo. Porque el mismo fuego que una vez ardió en el corazón de ese chico también puede arder dentro de ti. La diferencia es solo una decisión, creer. Y quién sabe, quizá, dentro de unos años, sea tu historia la que inspire al mundo. Tal vez seas tú quien mire atrás y diga con lágrimas en los ojos: yo también era una persona común y corriente, pero decidí creer, y mi fe lo cambió todo. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué parte de esta historia te tocó más el corazón? ¿Crees que tú también puedes transformar el dolor en fuerza, tal como lo hizo él? Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión.
Si esta historia te habló, deja un me gusta, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos de este apasionante viaje. Su interacción es lo que me motiva a seguir aportando historias que tocan el alma y despiertan la esperanza.